Buenos días. Muchas gracias por su paciencia en esperar a que lográramos esa conexión. Se lo agradecemos mucho y me presento con ustedes. Soy el químico Martín Mendoza y el día de hoy daré el preámbulo para la plática de ureanálisis por la que fueron invitados por parte del laboratorio, y daré el preámbulo con una enfermedad que la mayoría de los que estamos aquí pues la conocen muy bien, que es el tema de la diabetes mellitus, enfocada desde el aspecto que les puede ofrecer el laboratorio. El laboratorio, arrancamos esta plática con el tema titulado El laboratorio clínico en el diagnóstico, control y vigilancia de la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad que al paso del tiempo ha evolucionado como una de las principales causas por las cuales muere el mexicano. Si nosotros vemos en el monitoreo que hace nuestras autoridades sanitarias, vemos pues que la diabetes en la década de los 40 pues no aparecía como una enfermedad que causara la muerte de nadie, ¿sí? Pero a medida que van pasando las décadas, encontramos ya que para los años 80, en la década de los 80, empieza a ocupar el 8º lugar como causa de fallecimiento del mexicano, y ya para el 2015 la encontramos en el cuarto lugar, es decir, que la población empieza a padecer en mayor número este problema. Pero ¿qué fue lo que pasó ahora en el proceso de pandemia que vivió el mundo? Pues que la diabetes mellitus permanece en el tercer lugar, tercer lugar, y que en cuestión de género, en el hombre aparece en el tercero, pero en la mujer queda en el segundo. En los hombres fue desplazada por fallecimiento por COVID. En el caso de la mujer, fallecieron más por diabetes mellitus que por el problema del COVID. ¿Qué ha originado esto? Pues bueno, lo que lo ha originado es de que la población mexicana desde estas décadas pasadas empezó a tener un cambio de hábitos y migró de las zonas rurales, donde se comía más sano, había más estrés, migró a las grandes ciudades, donde tuvo acceso a otro tipo de alimentación, a otro tipo de cuestiones psicológicas como el estrés, y que pues la esperanza de vida de aquellas épocas a épocas actuales ha aumentado, lo que ha ocasionado que la capacidad del páncreas en producir la insulina pues falle en épocas más tempranas y exacerbe la mayor aparición de pacientes con esta enfermedad. Si vemos nosotros el problema de la diabetes en el mundo, pues pase lo que pase, diga lo que se diga, es una enfermedad que hasta el momento no se ha podido detener, y esta sigue en aumento, y se calcula que para el año 2025 en el mundo habrá 300 millones de pacientes diabéticos. En el caso de nuestro país, hoy en la actualidad somos 125 millones, y se sabe que de esos 125 millones el 10% ya han sido detectados como pacientes que padecen la enfermedad, es decir, 12 millones y medio detectados que padecen diabetes. Y se cree que existe otro 10% que ya son diabéticos, pero que no han sido detectados. Entonces estaríamos hablando de 25 millones. De esos 25 millones de diabéticos, sabemos que el 80% van a ser pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y que el otro 20% serían pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué debemos saber, pues? Que la Asociación Americana de Diabetes en Estados Unidos estableció los criterios para definir cuándo un paciente debutaba como diabético y cuándo no. ¿Y qué es lo que nos dice? Que una persona no tiene diabetes cuando al hacer la glucosa en ayunas encontramos valores de 70 a 110 miligramos por decilitro. Decimos que una persona tiene diabetes cuando
aquí está tapando este cuadrito, pero cuando detectamos valores de glucosa en ayunas mayores de 126 miligramos por decilitro. Pero habrá pacientes que estén en el rango de 110 a 126, que ¿cómo los clasificamos? La Asociación Americana de Diabetes dice que para una persona que tiene de 110, arriba de 110, pero bajo de 126, tiene una alteración de la glucosa en ayunas, lo que muchos conocemos como una prediabetes. Que si no hacemos algo, modificando los hábitos alimenticios, ejercicio, ese paciente en breve debutará como un paciente diabético. Aquí el paciente puede aportar mucho para evitar debutar como paciente diabético. Dice también que podemos llegar a un criterio diagnóstico de diabetes tomando una glucosa al azar. Y si los valores de la glucosa al azar se encuentran por arriba de 200 miligramos por decilitro y además ese paciente presenta síntomas, podemos clasificarlo como un paciente que tiene diabetes. Y esto lo comento y es útil porque a veces captar a un paciente para que vaya al laboratorio, su principal argumento es: no estoy en ayunas. Y muchas veces perdemos la oportunidad de detectarlo y empezar a dar tratamiento. Pero si nos dicen no estoy en ayunas y tenía valores arriba de 200 y además tiene los síntomas, basta para que lo clasifiquemos como una persona con diabetes. Tenemos otro estudio en el laboratorio, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que decimos que esa persona no tiene diabetes si después de 2 horas de haberle administrado la solución glucosada y tomado las muestras cada 30 minutos, vemos que a las 2 horas tiene menos de 140, esa persona en una curva de tolerancia decimos que no tiene diabetes. Pero si nosotros vemos que después de las 2 horas se encuentra arriba de 200 miligramos por decilitro, independientemente que tenga síntomas o no, basta para que lo clasifiquemos como que esa persona tiene diabetes. Pero si a las 2 horas está arriba de 140, pero menor a 200 miligramos por decilitro en una curva de tolerancia, decimos que tiene alteración de la tolerancia a la glucosa. Son clasificaciones que ha emitido la Asociación Americana de Diabetes para la clasificación de un paciente como paciente diabético. Bueno, una vez que nosotros hemos encontrado que aquel paciente no la padece o que aquel paciente tiene diabetes, entramos a otro dilema. Sabemos nosotros que atendemos a todo tipo de población. Si a nosotros el paciente que estamos viendo y que le pedimos su estudio de glucosa tiene menos de 18 años, generalmente decimos que es un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Pero si el paciente tiene más de 35 años, inferimos que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Pero surge un tercer problema. ¿Qué pasa si el paciente es mayor de 18 y menor de 35 y padece diabetes? Anteriormente decían, si eso ocurre, es un paciente diabético tipo 1 de aparición tardía. Y había otro criterio, no, es un paciente diabético tipo 2 de aparición temprana. El problema radicaba que al si no le damos una clasificación al paciente, pues no podemos iniciar un tratamiento. Y si lo iniciamos, lo vamos a iniciar pues de una manera, perdón la palabra, al tin marín, tomes esto y si le funciona bien y me dice. Para evitar este tipo de situaciones, de que hagamos una mala clasificación de la diabetes de ese paciente y retrasemos el tratamiento que se le debe de prescribir, el laboratorio cuenta con 2 estudios muy bonitos, que es la determinación de insulina y de péptido C. Como ustedes saben, lo que el páncreas produce cuando detecta que los niveles de glucosa están subiendo es una hormona que se llama proinsulina humana. Esta hormona proinsulina humana, cuando llega a la sangre,
se divide en cantidades equimoleculares en insulina y en péptido C. Entonces, tengo un paciente diabético que yo le mando a hacer y que no sé cuál es el tipo de diabetes que tiene y que yo requiero saber cuál es el tipo de diabetes para saber con qué medicamento lo voy a comenzar a tratar bien desde el principio y no perdamos tiempo. Si yo hago insulina y péptido C y encuentro que la insulina y el péptido C se encuentran elevados, infiero que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Si yo hago insulina y péptido C y no encuentro insulina, pues estoy infiriendo que es un diabético tipo 1 para aquellos pacientes que están entre los 18 y 35 años. Entonces, con estos dos estudios clasificamos de inmediato el tipo de diabetes que me voy a orientar con qué lo voy a tratar. Brevemente, la diabetes mellitus tipo 1 pues es una enfermedad que se genera por la destrucción de las células beta y que se va a caracterizar por una deficiencia absoluta en la producción de insulina, es decir, no produce nada. Este hecho puede ser mediado por mecanismos de autoinmunidad o puede ser de origen idiopática, que la causa no se sabe. No obstante, si queremos saber cuál es la causa que está llevando a mi paciente a ser diabético tipo 1, pues el laboratorio también cuenta con otro número de pruebas, como es la detección de anticuerpos ante descarboxilasa del ácido glutámico, anticuerpos anti-ICA, antilotes de Langerhans y anticuerpos anti-insulina. El que yo encuentre estos anticuerpos en ese paciente que está debutando como paciente diabético tipo 1, me dice que la causa es por autoanticuerpos. No vamos a poder detener la aparición de la enfermedad, pero el que yo lo sepa, si hay terapia para retrasar la capacidad destructiva de estos anticuerpos en el organismo de aquella persona y alargar el que se presente la diabetes tipo 1 en aquel paciente. Además, que su utilidad diagnóstica nos va a servir para confirmar el diagnóstico de que aquel paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 y nos va a ayudar a que en pacientes prediabéticos de alto riesgo a detectar un daño preclínico a las células de los islotes, mandar una terapia para que no terminen con los islotes en un corto tiempo. Si resulta que aquel paciente no fue tipo 1, entonces es tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 pues se va a caracterizar porque el paciente va a producir poca insulina o mucha insulina, pero de mala calidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Si yo hago la determinación de insulina y de péptido C y encuentro que la insulina está elevada y el péptido C está elevado, ¿por qué entonces, si tengo tanta insulina, mi paciente es diabético? Porque seguramente es una insulina de mala calidad, ¿sí? Pero eso, el conocer que es por una insulina de mala calidad, nos lleva también a reconocer que hay otro tipo de paciente que puede ser que tenga insulina baja y péptido C elevado, que no llegaban a la sangre y se separaban en cantidades equimoleculares. ¿Por qué mi péptido C está elevado y por qué la insulina está baja? Muchas veces sucede que aquel paciente lo que tiene es anticuerpos en contra de insulina que impiden que trabaje la glucosa dentro de la célula y la glucosa pues va a permanecer alta en la sangre. Estas dos pruebas nos van a servir también para discernir qué tipo de diabetes tiene mi paciente. Ya vimos que era diabetes tipo 2, pero ¿cuál es la causa? ¿Su páncreas produce poca insulina? Pues entonces, si ese es el caso, pues debo dar un medicamento tipo sulfonilurea para que produzca más insulina.
el paciente tiene mucha insulina, bueno, ¿por qué no funciona? Porque es de mala calidad. Entonces hay que dar un medicamento tipo vicuanida o triglitazona para que aquella insulina que no está funcionando, funcione, ¿verdad? Porque hoy lo que sucede es, si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, vete por vicuanida o triglitazona. Si el paciente es diabético, es tipo 2 y está delgado, vete por una sulfonilurea. Pero si la baja de peso del paciente obedece a un mal control de la diabetes, está delgado porque está utilizando las grasas y las proteínas, dado que no puede utilizar los carbohidratos. Para evitar esa confusión, el laboratorio cuenta con esos estudios que le he mencionado, que es insulina y péptido C, que nos va a decir si la diabetes tipo 2 de ese paciente es porque le falta insulina o la que está produciendo no está funcionando. Decíamos que hay un caso cuando la insulina está baja y el péptido C está alto. Entonces, ¿cómo lo tomo? ¿Le mando sulfonilureas o le mando vicuanidas? Se sugiere que entonces hagamos anticuerpos antiinsulina para que nos dé la explicación por qué, si el péptido C está alto, por qué la insulina nos salió baja. Entonces, con anticuerpos de insulina podría ser que nos dé la explicación a esa diferencia. Luego, si ya sabemos sabemos que con los estudios que la causa puede ser porque hay una resistencia a la insulina, pues nos va a interesar entonces darle un seguimiento. Estamos venciendo esa resistencia a la insulina con el medicamento, con la dieta, con el ejercicio que le estamos mandando al paciente. Bueno, se les recomienda que utilicen también el índice HOMA, que sale de multiplicar el valor de glucosa por insulina y dividir entre 405. El índice HOMA normal en un paciente que no tiene resistencia a la insulina debe ser menor a 2.5. Imagínense un paciente, así a grosso modo, que llegó con 200 de glucosa, ¿verdad? Y que produce mucha insulina, pero que no sirve porque es de mala calidad, y que trae una insulina de 30 cuando los valores normales por esta técnica es hasta 27. 200 por 30, 200 por 30, ¿cuánto me da? 6,000. Entre 405, el índice HOMA me va a dar alrededor de 12, lo que me dice que su resistencia a la insulina está muy elevada. Pero no hay problema, porque ya llegaste conmigo, ya sé cuál es el origen de tu diabetes, ya sé cuál es el medicamento que te voy a mandar, y vamos a ver si tú sigues las indicaciones que te voy a dar en ejercicio y alimentación y tomas tu medicamento a tus horas, pues esa resistencia a la insulina, que hoy nos salió como de 12, tiene que ir disminuyendo. Lo que nos está diciendo que el tratamiento que le prescribimos al paciente está funcionando, ¿verdad? Con el apoyo de los estudios que nos puede ofrecer el laboratorio clínico. Ese paciente, en lo que estamos controlando, pues va a enfrentar las complicaciones de la diabetes, máxime si no lo estamos controlando desde un inicio o lo que estamos intentando no está funcionando. Entre las complicaciones de la diabetes, como ustedes saben y bien lo saben, tenemos de dos tipos: tempranas o primarias, tardías o secundarias. Las complicaciones tempranas pues puede ser una hipoglucemia, aquí están sus síntomas, o una hiperglucemia, y aquí están sus síntomas. Estas complicaciones tempranas pueden aparecer en cualquier momento de la vida de ese paciente diabético. Si aparecen esas complicaciones, sobre todo las de hiperglucemia, pues nos dice que el paciente está teniendo una alta concentración de glucosa en sangre. ¿Y qué pasa con esa alta concentración de glucosa en sangre? Pues que esa alta concentración de glucosa en sangre va a llevar al paciente a padecer las complicaciones tardías o secundarias de la diabetes. Aquí yo les represento qué pasa con un paciente en la franja amarilla que en ayunas
que no tiene diabetes, que le tomamos la glucosa en ayunas y salió que tiene una glucosa de 100 miligramos por decilitro. Si en ese momento toman sus alimentos, su glucosa sube. El páncreas lo detecta, manda la insulina y en 2 horas esa glucosa ya bajó a niveles normales. Se mantiene y el ciclo se repite en la comida y se repite en la cena. Pero ¿qué pasa con aquel paciente diabético que no estamos o que no se está controlando? Ese paciente con diabetes mal controlada, si le tomo la glucosa, imagínense que trae 200 miligramos por decilitro de glucosa. Si ahorita ingiere alimentos, los niveles de glucosa van a subir. Pero como no tiene la suficiente insulina o la que tiene no es de calidad, no va a bajar a las 2 horas. Cuando por allá quiere comenzar a bajar, sin lograr lo normal, viene la comida, viene la cena y el paciente, si cerramos la pestaña, pues el paciente, como lo vimos en la parte rosa, trajo todo el día, de todos los días, niveles de glucosa elevados, que de entrada ya le están dando los síntomas de hiperglucemia. Pero ese exceso de glucosa que el paciente ha tenido tan alto durante todo el día, de todos los días, es el que lo va a estar orillando a las complicaciones secundarias o tardías de la diabetes. En ese tipo de complicaciones, pues vamos a tener de 2 tipos: las complicaciones microvasculares, que van a presentarse en vasos sanguíneos, como son los capilares, de pequeño calibre, y que generalmente los vamos a encontrar en la retinopatía, en la nefropatía y en la neuropatía. Y vamos a encontrar también las complicaciones macrovasculares, que las vamos a encontrar generadas principalmente por aterosclerosis, en problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y vascular periférico. Si se fijan, esto ocurre porque se glucosila la membrana de estos capilares en cualquier lugar de donde se encuentren y van a generar un problema. ¿Sí? Nosotros teníamos el diagnóstico de diabetes, teníamos con las pruebas de insulina y péptido C encontrar el medicamento para el control de la diabetes. Ya lo tenemos el medicamento. El otro problema que tiene el doctor es con qué dosis comienza, porque si lo toma con el valor de glucosa, como ustedes saben, pues no es certero por las alteraciones que genera el propio paciente. El laboratorio tiene otra prueba, que es la determinación de hemoglobina glucosilada. Como sabemos, la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. La glucosa que corre en la sangre se acopla a esa hemoglobina y se forma lo que conocemos como hemoglobina glucosilada. Esta prueba de hemoglobina glucosilada nos va a reflejar el promedio de glucosa que ha tenido el paciente en los últimos 2 a 3 meses. Porque aquí vemos cómo se comportó la glucosa en ayunas de un paciente a lo largo del tiempo. Si el doctor da tratamiento con base al resultado de glucosa, y muchas veces el paciente sabe que mañana va a consulta, el día de hoy, ¿qué hace? No come. Y mañana su resultado de glucosa pues va a estar normal, o va a estar abajo, o va a estar por arribita. El doctor dice, pues no está tan alta su glucosa, y manda una dosis menor a la que le correspondía. Sale el paciente de ahí, y lo primero que se hace, se va a los tacos, y ahí va la glucosa para arriba, y el tratamiento no funcionó. Para evitar ese problema, la hemoglobina glucosilada promedia todos estos niveles de glucosa durante este lapso de tiempo. ¿Y qué nos va a decir? Que si los valores de hemoglobina glucosilada han estado en porcentajes altos, nos indica que los niveles de glucosa en sangre en estos últimos 2 a 3 meses fueron altos, por lo que le va a ayudar al médico a identificar a pacientes con un mal control metabólico y a intervenir ajustando el tratamiento para evitar las complicaciones.
Aquí tenemos los valores de hemoglobina glucosilada, ¿verdad? De un paciente que tuvo 9.9, que si nos vamos a ese valor vemos pues que lo podríamos clasificar como que es un paciente que no tiene control, que es un paciente que sus niveles de glucosa han estado por arriba de lo normal y que cada día se está acercando a las complicaciones. Para muchos, luego es una dificultad, bueno, sí tiene 9.9, pero ¿a cuánto equivale en glucosa? Entonces el doctor tiene que hacer el cálculo o pedirle al laboratorio que le mande el equivalente. Hoy afortunadamente ya existen equipos que da el resultado de hemoglobina y le da también ya el promedio de glucosa al que equivale estos niveles de hemoglobina para que el doctor identifique de mejor manera qué niveles de glucosa ha traído ese paciente. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes sugiere que para un buen control y vigilancia de ese paciente con diabetes se le haga al paciente diabético la hemoglobina glucosilada cada 3 meses, colesterol de baja densidad, de alta densidad y triglicéridos una vez al año, microalbuminuria en cada visita, peso en cada visita y dependiendo de lo que nos refiere ese paciente, pues el examen de los pies en cada visita, presión arterial en cada visita, examen de los ojos una vez al año y el examen dental una vez al año, ¿verdad? Para evitar encontrarnos de pronto con que el paciente ya nos llegó con una complicación. La idea es que ese paciente se controle y que estemos listos y con el medicamento que le estamos dando, con su vigilancia para que esas complicaciones se alejen o si se van a presentar, se presenten en una edad más avanzada. Esos estudios con los colesterol, triglicéridos, pues nos van a orientar si estamos en riesgo de un posible infarto, ¿verdad? La microalbuminuria que menciona la Asociación Americana de Diabetes, pues es un estudio cuantitativo de proteínas en la orina que va a identificar a pacientes diabéticos en riesgo de tener complicaciones renales y cardiovasculares antes de que ocurra un daño grave en los órganos. Pero, ¿qué pasa con la microalbuminuria? Si nosotros queremos detectarla en el examen general de orina, este solamente contiene la determinación de proteínas. Y cuando yo detecto proteínas elevadas o positivo, es porque el daño ya se gestó en el riñón. Me sirve mucho saber que hay un daño en el riñón, pero más me hubiera servido que me lo hubiera dicho antes de que se hubiera gestado el daño. La prueba que nos avisa con suficiente tiempo que se está gestando un daño es la microalbuminuria. Lamentablemente, el común de las tiras reactivas no tienen la sensibilidad para detectar cantidades tan pequeñas de microalbuminuria. Afortunadamente, las tiras que hoy tiene el laboratorio de análisis clínico SARCA, además de que le dan la cuantificación de proteínas, tiene también ya para detectar microalbuminuria y que a ustedes se les avise con tiempo cuando se está presentando un posible daño a ese riñón. Decíamos nosotros que la microalbuminuria pues es un término que se refiere a una fase temprana de nefropatía diabética que se caracteriza por tasas de excreción de albúmina elevada. Que la presencia de proteínas en la orina nos habla ya de una nefropatía y es probable que tenga un progreso en un periodo de 5 años hasta que la enfermedad renal se convierte en terminal. Si queremos que ese paciente sobreviva, pues tendríamos que hacerle diálisis renal o trasplante de riñón, cosa que no es tan fácil. Todo esto lo podríamos evitar si detectáramos con tiempo estas concentraciones de proteínas en la orina. Hay una cosa que les debo de mencionar. La microalbuminuria no solamente nos da idea de cómo está el riñón, sino que también es un estudio que tiene mucha relación con el desarrollo de retinopatías debido a que se aumenta la densidad plaquetaria y
contribuye estas a que se formen trombos y tapones plaquetarios. También el encontrar microalbúmina positiva en orina es un factor de riesgo cardiovascular. 50% de los pacientes que tienen albuminuria van a fallecer primero por enfermedad cardiovascular más que por una insuficiencia renal terminal. Entonces es un estudio bien bonito que me dice cómo está mi riñón, si tiene riesgo en que puedo perder mi vista, si tiene riesgo en que puedo sufrir un infarto al miocardio. Y ustedes dirán, pero para eso mandé el general de orina. Sí, pero el general de orina solo detecta proteínas y estas van a aparecer cuando ya esté el daño en el riñón. Si la tira tuviera microalbuminuria, nos va a reportar proteínas y nos va a reportar también cantidades pequeñas de proteína que nos van a alertar de manera preventiva antes de que nos enfrentemos ya a una insuficiencia renal. ¿Y por qué digo? Es ustedes los que consideran normales las huellas de proteína. Les voy a platicar por qué. Miren, fíjense, las tiras reactivas que llegan a tener el compartimento de huellas me van a detectar de 5 a 20 miligramos por decilitro. Si lo queremos transpolar de 50 a 200 miligramos por litro. Pero el color que me da huellas es muy parecido al de un valor que me daría un resultado negativo. Muchas veces, mucho analista, cuando tiene que reportar el color, lo ve, está como huellas, pero lo ve tan parecido al color que da el control negativo, que se le hace más fácil ponerlo como negativo y le quita la posibilidad al doctor de que se le hubiera avisado que ya había huellas, que ya estaba eliminando proteínas aquel riñón. Eso ocurre en aquellos laboratorios que todavía lo hacen visual. Cuando el laboratorio, como el laboratorio Sarca, ya tiene un lector, pues no es lo mismo verlo visualmente a que el lector de manera fotométrica nos dé la lectura y nos detecte si ya tenemos un problema o no. De esto el químico Luis Guillermo ahondará un poquito más. Para terminar yo mi plática, les quiero comentar pues que el laboratorio clínico, en apoyo al médico y en beneficio del paciente, pues tiene un arsenal de pruebas para la atención del paciente diabético, donde cada una de ellas es muy útil en los diferentes estadios de la enfermedad. Cuando comenzamos dando esta plática ya por 1997, 99, en el auditorio médico donde me encontraba, preguntaba yo, ¿cuántas pruebas conocemos para la atención del paciente diabético? Lo que nos aportaban era glucosa, bien dicho. Curva de tolerancia a la glucosa, bien dicho, ¿verdad? Y empezaban a decir hemoglobina glucosilada. Hoy quiero yo hacer un resumen de todas las pruebas que un laboratorio clínico les puede ofrecer para el diagnóstico, control y vigilancia de las complicaciones de la diabetes. Glucosa en ayunas, curva de tolerancia, insulina, péptido C, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antiislotes, anticuerpos anticarboxilasa del ácido glutámico, hemoglobina glucosilada, fructosamina, colesterol de alta densidad, de baja densidad, triglicéridos, microalbuminuria, cuerpos cetónicos. ¿Cuántas son? 3, 6, como 18 pruebas. Y cada una les es de mucha utilidad en los diferentes estadios de la enfermedad. De mi parte quería nomás dar esta pequeña introducción para darle apertura al químico Luis Guillermo en el tema de urianálisis. Muchas gracias por su atención y químicos, si gustas pasar. Si hubiese alguna pregunta, pues al final aquí estamos para contestarla si nos es posible. Sin duda, lo que comentaba el químico Martín acerca de la principal causa
de daño renal, que es precisamente uno de los padecimientos más comunes en nuestro país, pues es la diabetes. Y la diabetes no solamente puede ser detectada, como bien mencionaba el químico, con esta serie de exámenes, y no solamente puede ser, digamos que vigilada con esta serie de exámenes. También veremos que de una orina eventual podemos obtener muchísima información acerca de la estabilidad renal o complicación renal o bien enfermedad renal. Creo que está haciendo ahí este feedback, ¿verdad? Y justamente esta plática la hemos denominado interpretación clínica del uroanálisis con una nueva perspectiva a partir de la automatización. Hoy los médicos están buscando, seguramente ustedes coincidirán conmigo, una evidencia que sea precisamente muy trazable de los resultados que el laboratorio clínico les arroje. Recordarán que en la práctica el laboratorio clínico y la pericia del médico conviven constantemente. Y no me dejarán mentir, como buen químico les voy a comentar que afortunadamente en los laboratorios clínicos tenemos una coincidencia con los médicos en cuanto a la liberación de diagnósticos. Y prácticamente el 70% de los diagnósticos clínicos son apoyados, soportados por resultados de laboratorio. Entonces más vale que el laboratorio esté actualizado, más vale que el laboratorio tenga trazabilidad, más vale que tenga homogeneidad en sus procedimientos y más vale que tenga miras de hacer toda la demostración, toda la evidenciación y todo el seguimiento a través de la maquinaria y equipo que tienen en su laboratorio. Esto se los menciono porque solamente se logra a través de la automatización. Por eso lo llamamos de esta manera. Aquí les presento los instrumentos de los que estamos hablando. El FU100 y el H800. De una marca que se denomina Diruí, que es líder en el mercado internacional. ¿Y por qué les menciono de estos aparatos? Bueno, porque este FU100 tiene un principio muy interesante que se denomina citometría, creo que yo soy el que causa eso, ¿verdad? Citometría de flujo plano. Esta citometría de flujo plano van a comprender cómo funciona para su completo, reconocimiento y confiabilidad. Y el H800 es el lector automatizado de las tiras reactivas que afortunadamente ya tienen oportunidad de ser o de incluir parámetros extremadamente valiosos para ustedes. Vamos a ver en esta secuencia de presentación, donde hablaremos en general de qué es el ureanálisis, por qué necesitamos análisis de orina automatizados, cuál es la tecnología que actualmente existe en el mundo y su significado, y bueno, vamos a concluir. El ureanálisis debe ser considerado, y digo debe ser considerado, como una prueba de altísimo valor. Hay quienes la definen como literalmente, una prueba que equivale a una biopsia del tracto urinario. Vamos a ver por qué, porque justamente las biopsias lo que hacen es extraer tejido para ver la calidad celular de dicho tejido. Cuando nosotros hacemos bien un análisis general de orina, podemos extraer esa información, pero hay que hacerlo bien. Hay que conocer muy bien el estándar de identificación, el estándar de clasificación y el estándar de interpretación. Para eso, no me dejarán mentir los médicos, porque seguramente tuvieron en algún momento una formación técnica biológica, técnica clínica, y los químicos con mayor razón, que también pasamos por esa formación técnica. Los técnicos tenemos la capacidad de hacer y procesar los exámenes de laboratorio. Pero la gran mayoría de los técnicos que existen en el laboratorio
muchas veces seguimos información que resulta paradigmática. ¿Por qué lo digo? Porque así nos enseñaron y así lo seguimos haciendo durante toda la vida. Y decimos, es como lo aprendí. Y a veces eso como lo aprendí acarrea las posibles fallas, los posibles errores, o quizás los posibles aciertos de quien nos los enseñó. Pero es muy importante cuestionarlo, porque un verde lo puede ver muy diferente un observador a un verde que puede ver otro observador. Y más si le toca ser observador hombre y observador mujer. La capacidad visual entre los diferentes observadores difiere de verdad bastante. Las mujeres siempre nos ganan, son más analíticas, son más escudriñadoras, y de repente cuando nosotros reportamos, pues tiene una cruz, viene la técnica del laboratorio y dice, estás equivocado, tiene una cruz y media, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre se dan en el laboratorio. Y más cuando nos toca ver muchos exámenes generales de orina cargados de celularidad. Los químicos, los técnicos, tenemos la costumbre de decir, caramba, pues ya es un brincocito en lugar de un leucocito. Y la técnica, la química, regularmente es más acuciosa. Bueno, son detalles de género que se llegan a dar en el laboratorio. Por eso es tan importante definir que el uroanálisis ha sido uno de los exámenes más desprestigiados en el laboratorio. ¿A dónde mandamos el examen general de orina? Lo mandamos al rincón. Lo mandamos al rincón donde además se procesan todas las muestras de heces, ¿verdad? Donde se procesan todas las muestras más feitas, ahí lo mandamos. ¿Y a quién le encargamos que haga el examen? Pues al mago, ¿no? Para que vaya afogueándose, porque de verdad resulta complicado. Y entonces, imagínense la carga de trabajo, el ambiente que se vive en esa área, ¿verdad? Y desde luego, la carga, la celularidad, la cantidad de observaciones que tiene que hacer el técnico o el químico. De verdad, optamos por brincarnos las reglas del ureanálisis. Y es por eso que lo vamos a ver. Bueno, las muestras de orina, como bien mencionábamos, literalmente quien define el ureanálisis como biopsias líquidas de estos tejidos del tracto urinario, recolectadas en una forma gratuita, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿verdad? Esperemos llegar sanos y salvos para poder proveer las muestras de orina sin complicación. Pero en general, pues no duele, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es, pues, excretarla, ¿no? Y nos puede dar información física, de la calidad física de la orina, química, calidad química de la orina y de sus elementos formes, es decir, de sus elementos particulados. ¿Qué ventajas? Pues van a ser fácil de acceso, facilísimo, bajo costo, porque vamos a compararlo contra otras pruebas que nos dan información biológica, médica, que ahorra tiempo, porque realmente el examen es rapidísimo de procesar y nos da una información abundantísima. Y aquí está la gama de exámenes que nos puede dar el examen general de orina. Sin duda alguna, pues hablo de los instrumentos automatizados que les presenté. Tienen un reconocimiento a nivel global. ¿Y por qué menciono Europa? Porque fíjense que a Europa le ha tocado pelearse con el monstruo de Estados Unidos. Y resulta que justamente esa recomendación europea para estas máquinas va y se posiciona en CAP, en el Colegio Americano de Patólogos, se posiciona en la FDA con estas recomendaciones europeas. Por eso lo menciono. Los requerimientos para la técnica estándar de recolección, transporte y análisis es algo que se facilita cuando se automatiza. Y desde luego, todo esto va a ser muy importante para el diagnóstico, porque para que ustedes seguramente lo conocen, ¿por qué razón el laboratorio pide la primera muestra de orina de la mañana? Porque evidentemente esperamos que esté concentrado en esa primera muestra de orina la mayor cantidad de elementos que podemos visualizar. Pero pues tiene sus asegúnes, como decimos en el pueblo, y esos asegúnes son que la verdad, si a mí me piden ahorita
yo voy a cumplir 57 años, y si me piden ahorita una muestra de orina, la primera en la mañana, para llevarla al laboratorio, híjoles, ¿cuál le llevo? Porque yo me despierto como a las 4 de la mañana a orinar, ¿no? Ya no termino de esperarme a las 6:30, 7, no, ya no puedo. Le llevo esa, porque fue la primera. Nos dice, debe ser la primera de la mañana. Híjoles, y también otra condición importantísima que nos dice el laboratorio. Ojo, para que pueda yo analizarla, no debe durar, después de recibida, en condiciones de temperatura fresca, más de una hora, ¿eh? No debe durar. Pero si la tienes, digamos que más fresquecita, casi refrigeradita, mira, te aguanto 2 horas. Y te espero. La recomendación. Pero si yo vivo aquí y tengo que ir a la Ciudad de México, pues ya caminó mi muestra. Y si digo no me aguanto y mejor en el laboratorio, en una de esas me gana en el camino, ¿no? No es sencillito, no es sencillito. Por eso es muy importante tener las recomendaciones perfectamente claras. ¿Por qué se recomienda? Lo vamos a ver. Y es bien importante, esas recomendaciones generales. Bueno, ¿por qué necesitamos pues que sea automatizado? Por varias razones. Porque elimina factores de interferencia en el procesamiento de la muestra. ¿Factores como cuáles? A ver, cuando llega la muestra al laboratorio, llega en un frasco, ¿verdad? Regularmente que el laboratorio le proporcionó. Pero si no le proporcionó el laboratorio el frasco, pues él lava antes decíamos el Gerber, ¿verdad? Lava el Gerber, o quizás un frasco donde estaba la mermelada, o por ahí el cafecito, pues total, es café, no pasa nada. Y lo lava, lo enjuaga muy bien, y allí presenta su muestra. En la botella yo creo que tienen historias fantásticas de dónde reciben muestras, ¿verdad? O hasta en la bolsita que parece juguito de naranja. Y en ese tipo de contenedores llegan las muestras. Bueno, imagínense pues todo lo que puede tener un contenedor no adecuado. Por eso es importante. No solamente eso, cuando llega al laboratorio, la primera cosa que tiene que hacer el laboratorio es homogeneizar la muestra. Y esa homogenización, pues a veces se tiene que trasvasar posteriormente y lamentablemente al momento de trasvasar a muchos químicos técnicos les pasa pues que no le atinan al tubito donde se va a hacer la prueba, ¿no? Una cosa más, el laboratorista decide a veces no trasvasar la muestra. Dice, pues para no chorrear el tubito, meto aquí la tira rétida. Y resulta que el frasquito está de este tamaño y la tira está así de este tamaño. Pues, ¿qué hago para que pueda impregnar todas las almohadillas? Como que la doblo y entonces la tira se convierte en un arco. Y eso genera falta de homogeneidad en la cantidad de orina que debe ponerse en cada uno de los colchoncillos, con sus respectivos posibles variaciones de resultados. No solamente eso, en alguna ocasión, el químico Martín y yo trabajamos muchos años en el Seguro Social, y en el Seguro Social, en el área de urgencias, y llegaban en la noche como 100 muestras, 150 muestras en la noche, cuando de repente pues había que decidir la guardia, ¿verdad? Y poder echar un coyotito, como uno dice. Pues rápido, acelérale, llegaban las muestras, y entonces, en serie, lo que hacía el químico, ponía las muestras, las vaciaba a 2 tubitos en una gradilla, y en esa gradilla, en esos tubitos ya vaciados, pero era agilísimo el químico, sacaba las tiras, pum, 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 las ponía en cada tubito. Ya que puso la serie de 10 tubitos, o 12, ¿verdad? Dependiendo del tipo de gradilla, retira la tira, le repiquetea en un papelito, una toallita secante, y la deja ahí, y así los otros. Y ya que terminó de colocar la serie, va, regresa e interpreta la lectura de cada una de las tiras. Va y la que sigue, y hasta la 10ª. Había quien me presumía, ¿a poco haces 10 nada más al mismo tiempo? Pues lo que puedo hacer en la recomendación de no pasarme más de 1 minuto de la
de la reacción. Es lo que puedo hacer de no pasarme más tiempo con la tira dentro de la orina. Y yo ya lo hacía mal de por sí. Porque dejar la tira más tiempo de la impregnación de las almohadillas eluye el contenido de reactivos de cada tira. Hay quien me decía, no hombre, yo me invento 20. Imagínense la calidad de... Bueno, por eso es que este tipo de interferencias con un método automatizado se eliminan. Elimina factores de interferencia al examen que tiene el examen microscópico manual. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la guía internacional del examen general de orina. El examen de las muestras normales puede ser mejorado, sin duda alguna, porque demanda de mayor observación. El proceso del examen mejorado para obtener mejores resultados durante las pruebas, sin duda. El tamizaje eficiente en comparación con el tamizaje manual. Claro, porque este método automatizado le permite al laboratorio aportar el resultado de una muestra de orina después de un minuto de haber tomado la muestra del aparato. ¿Lo van a ver? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque así como sucede en el Seguro Social, sucede en el ISSSTE, sucede en la Secretaría de Salud y sucede en muchísimos laboratorios privados, públicos y privados. Y resulta que las cantidades que uno observa, los tiempos que deja uno con la reacción de la jirilla, los tiempos que se establecen para la lectura adecuada de un examen general de orina son sumamente variados. Pero existe una guía. Y como todo, pues el Imperio de Estados Unidos pues nos marca las guías. Y existe un instituto, el CLSI, que quizás ya lo hayan escuchado. Para los médicos quizás que no tienen tanta relación con la práctica del laboratorio, el CLSI es un instituto dependiente de la Federación Internacional de Química Clínica que trata de homogeneizar los procedimientos en el laboratorio. Y este se denomina justamente así, Clinical and Laboratory Standards Institute. Esta institución provee las guías con las que se debe trabajar en el laboratorio. Bueno, no es mandatorio, no es obligatorio, pero es una excelente guía. Y esta guía, la más actualizada, es precisamente esta, la GP16A3, que con todo gusto a los químicos se lo podemos compartir, la tenemos actualizada. Neftalí, para que les haga llegar la guía. Ajá. Y esta guía lo que dice, en esencia, es los tiempos idóneos para analizar la muestra de orina, la manera de transportar la muestra en el caso de que tenga que ser transportada, la forma de procesar el vaciado inclusive en el momento de procesar la prueba, el tiempo que debe tomar cada tira para poder ser revisada y desde luego la práctica del análisis del sedimento urinario cuando se requiere sedimentación, o la práctica de la observación del sedimento o de los elementos fórmiles urinarios cuando no se requiere centrifugación. ¿Alguna vez les ha tocado a los médicos o al laboratorio, seguramente más al laboratorio, saber cómo se hace y para qué se hace la prueba de Faust? Quizás la recuerden de sus clases de prepa. ¿Se acuerdan más o menos para qué es la prueba de Faust? Para concentrar ¿qué? Para concentrar los parásitos posibles presentes en una muestra de materia fecal. ¿Y por qué se tiene que concentrar? Pues porque tratar de hallar un quiste, y más un trofozoito, pero sobre todo quistes y bordecillos de parásitos en una muestra de materia fecal, si no se establecen técnicas de concentración, es como buscar una aguja en un pajar, si es que la infestación no es tan intensa. Pues más o menos así sucede con el examen general de orina. ¿Por qué se tiene que centrifugar la orina? Porque se tiene que concentrar. Porque si lo viéramos nada más de forma directa, el tiempo no nos alcanzaría para encontrar todo lo que puede tener la orina. Ahorita van a ver por qué, en el transcurso de la plática. Bueno, todo eso lo dice la guía. Como una observación muy interesante, pues hay
hay libros que tienen atlas, que tienen procedimientos muy, muy valiosos y que también son muy útiles para el médico porque viene la interpretación clínica de las muestras biológicas de fluidos, particularmente orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido de ascitis, etc. En este libro, que me gustó muchísimo por lo sencillo que es, tanto para el laboratorio como para la práctica médica. Y hay un caso clínico, una revista de casos clínicos que habla del estudio de los elementos formes de la orina y de la estandarización en el procedimiento del seguimiento urinario. Para aquellos lugares donde no hay una máquina automatizada, esto es valiosísimo. Y también para los que ya tienen instrumentos automatizados. Ahí hay parte de la bibliografía. Y vean ustedes, las limitaciones de la química seca mediante tira multiparamétrica, que es lo que usamos regularmente. El control del volumen cuando se hace de forma manual. El control del volumen de reacciones impreciso, lo que les mencionaba. A veces se mete la tira en el frasquito y no sabemos cuánto estuvo en reacción. El control de tiempo de reacciones impreciso. Hoy las tiras están estandarizadas para leer el resultado a determinados tiempos. Por ejemplo, las tiras de diluir están estandarizadas para leer todos los colchoncillos al minuto. La detección del color es subjetiva, lo que les mencionaba, no todos vemos la misma intensidad de color, por eso la interpretación pues es variable. Hace ratito el químico decía acerca de la lectura de la microalbuminuria, que algunos decían cuando tenía trazas o cuando tenía o cuando era negativo, pues se parecía mucho, y para no comprometerse, ¿verdad? Más vale decir es negativo. Y desde luego, falta de control de calidad, porque ¿cómo calificamos la lectura visual? ¿Cómo se controla la lectura visual? Es imposible. Las limitaciones de la lectura visual mediante el microscopio. La preparación de la muestra depende de los técnicos. Factores como la velocidad de centrifugación, volumen de la muestra y tiempo de centrifugación, de verdad, es muy discrecional. A veces, la guía dice, se lo voy a leer, se los digo textualmente, la guía dice, en un tubo de 10 mililitros de capacidad, ponga 10 mililitros de la orina. Esos 10 mililitros de la orina, póngalos a centrifugar. En una centrífuga que tenga o que desarrolle un diámetro de centrifugación de 30 centímetros de fondo a fondo, es decir, de circunferencia, ¿no? Durante 5 minutos a 400 fuerzas relativas gravitacionales. Ah, caramba, cuando nos dicen eso hasta el técnico de laboratorio, hasta el químico, y eso más o menos ¿cómo? Hoy existen muchos convertidores de fuerzas relativas gravitacionales a revoluciones por minuto, que es lo que más dominamos en el laboratorio. Pues bueno, eso es lo que dice la guía, está bien. Y 400 fuerzas gravitacionales equivale a 1500 revoluciones por minuto, aproximadamente. 5 minutos. En muchas ocasiones, en muchos laboratorios, no tienen una centrífuga, o las centrífugas que tienen, no saben exactamente ni cuántas revoluciones por minuto desarrollan. Porque para saberlo, hay que utilizar un tacómetro certificado. Y desde luego el tiempo, pues sí se puede medir, ¿verdad? Pero a veces, imagínense cuántas muestras de orina llegan al laboratorio, sobre todo de alta capacidad. En el Seguro Social y en otras instituciones, lo digo así porque así trabajamos en algún momento, pues había que sacarlo en 3 minutos, ¿eh? Entonces, en lugar de centrifugar a 1500 revoluciones por minuto, métele 3000 y centrifuga pues 3 minutos nada más. Y dice la guía, no detenga la centrífuga, ¿eh? No, uno le ponía el dedo para que se viera rápido, ¿no? Tira el sobremanante y en lo que te quede, gentilmente resuspéndelo. Gentilmente le hacía uno la gradilla para suspenderlo. Bueno, son las prácticas
equivocadas en el método manual de lectura de sedimento urinario. Bueno, es objetivo para el examinador. Uno puede ver células de transición, uno puede ver células epiteliales, uno puede ver células de pelvis, renal, etc. Y otro no. Uno puede estar observando bacterias cocobacilos, por ejemplo. Otro puede estar observando cocos, otro puede estar observando bacilos, etc. Imágenes no revisables. Lo que yo vi en un punto determinado puede ser que ya no lo vuelva a ver. Y desde luego una baja eficiencia, porque pues para poder manejar unos resultados con entrega oportuna y con un formato adecuado, complicado, ¿no? Aquí está el método que les decía que la guía de la CLSI sugiere. Recolección, 10 mililitros, pues se marca la muestra, centrifugación, se desecha desordenadamente, dejando 1 mililitro. Ven ustedes que aquí hay una pipetita. Ajá. Esa pipetita funciona como un émbolo, dejando un solo mililitro. O bien, cuando no se tiene la pipetita, se utiliza una pipeta con punta, se sostiene el mililitro, lo demás se descarta y se regresa el mililitro que se había tomado. Ya con eso tenemos 1 mililitro. Luego se lleva a la cámara de Cova. La cámara de Cova es una cámara que tiene un micrómetro interno. Y esta cámara tiene una capacidad de 20 microlitros. Luego se observa, es lo que dice la guía, 20 campos de alta definición o alto aumento, perdón, de bajo aumento, low profile field, de bajo aumento se observa con 10 aumentos. Y luego, ya que identificamos elementos formes grandes que pudieran ser patognomónicos de algún padecimiento, entonces pasamos al objetivo de 40 aumentos, el de alto aumento. 20 y 10. ¿Será? ¿Cuánto nos tardaremos en ver eso en una muestra de orina? Bueno, la guía dice, tarda que de 5 a 10 minutos en cada muestra. Híjole. ¿Y si el laboratorio tiene 50? No. Hay que ver, ¿verdad? No se va a hacer. Se registra y se reporta. En cambio, el análisis automatizado, pues bueno, se pone la muestra y se revisa y se reporta. Cada muestra, por el método manual, puede llevar a cabo, o se puede llevar a cabo, entre 5 y 10 minutos después de centrifugar. Sáquenos en cuentas. Por eso es que los analistas, en ese ambiente tan favorable donde se encuentran analizando las muestras de orina, pues no quieren leer tantos campos, ¿verdad? Y se los brincan a veces. No digo que todos los laboratorios lo hagan, pero a veces la falta de supervisión de esa práctica tan subjetiva nos hace cometer errores. Por eso es que la automatización es sumamente valiosa. Por eso. Vean ustedes, en la operación manual, pues hay la observación microscópica, la observación sin estandarización y pues una baja eficiencia, baja precisión. Y en un modelo automatizado, el mezclado es automático, la prueba es automática, la identificación es automática, la estandarización, el volumen es preciso, el sistema de garantía de calidad está integrado, se tienen todas las ventajas. ¿Por qué lo menciono? Porque con este sistema automatizado, todos los sistemas automatizados constan de 2 subsistemas, siempre. El sistema experto y el sistema inteligente. Más vale que los químicos seamos el sistema inteligente. El sistema experto es aquel que hace todo siempre lo mismo, la máquina, el autómata. Y el sistema inteligente es aquel que califica lo que el autómata hizo, es decir, el químico. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar la automatización para poder calificar con buena calidad. Bueno, definitivamente, por eso necesitamos análisis automatizados. Aquí está la guía de nuevo, vamos a irnos más ágilmente porque vamos a ver el significado primero. Tecnología y significado. El H800 es una máquina que lee 240 pruebas por hora de tiras de orina. Se pone en gradillas, tiene la capacidad de tener 50 muestras a bordo y en 50 minutos tiene todos los resultados.
Es muy importante que tenga esa cantidad de muestras porque lo que recomienda la CDCI es que la muestra se haya procesado antes de que hayan transcurrido 2 horas de la emisión. Por eso, ¿se podrían tener más muestras? Sí, sí se pueden tener, desde luego. Pero es recomendable esto. Si hace 240 por hora, quiere decir que cada muestra las hace en 15 segundos. 50 muestras, ¿en qué tiempo las sacará? Rapidísimo, ¿verdad? Serían en la cuarta parte de 50 minutos, es decir, en 12.5 minutos. El aparatito solito. Rapidísimo. Entonces la exposición de la muestra no está ahí. Se puede lograr rapidísimo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tiene todo lo que requiere para hacer una lectura inmediata. Tiene sensor de volumen, sensor de líquido. La mezcla se hace de manera neumática, inyecta aire y se mezcla. Y algo sumamente importante, este aparato permite la dosificación por goteo. Cada uno de los parámetros recibe una gota de orina. Cosa muy diferente a sumergir la tira. Que no traigo aquí la copia, pero con todo gusto les comparto, químico, la bibliografía, porque creo que va a ser de mucha utilidad para su comunidad. La medida de la función renal, una evaluación de coeficiente de microalbuminuria creatinina. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque afortunadamente las tiras de tiroí acoplada a estos instrumentos, al H800, ya tienen, además de los 10 parámetros que regularmente se conocen, 4 más: ácido ascórbico, microalbuminuria, creatinina y calcio, que vamos a ver el significado. Y tiene la gran ventaja de que, dado que puede leer la presencia de microalbuminuria en los límites que platicaba el químico hace un momento, y la presencia de creatinina en condiciones perfectamente medibles, les permite no solamente identificarlos, sino en automático hace la cuantificación de la relación entre albúmina y creatinina. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues saber cuál es el nivel de filtración que está teniendo el riñón. O sea, conocer perfectamente si el nivel de filtración que está teniendo el riñón, particularmente no de la creatinina, porque la creatinina podría estar perfectamente elevada y ser normal. ¿Por qué? Porque es el sustrato por el cual viven los músculos. Y si de repente hay una actividad muscular intensa, si de repente hay una medicación que permita el uso adicional del sustrato, la creatina muscular, pues entonces nos va a dar valores variables, algunos medianos, algunos bajos, algunos altos. Pero no es eso lo que debe calificar la enfermedad renal, sino la relación entre la salida de albúmina en cantidades pequeñas, microalbuminuria, o salida de albúmina en cantidades mayores, proteinuria o albuminuria. Y lo que nos va a decir si está presentándose la primera muestra de una enfermedad renal incipiente es la relación albúmina-creatinina. Este artículo, pues bueno, nos habla de la importancia de esto, y aquí vienen algunas recomendaciones acerca de qué se tiene que hacer para evaluar la filtración glomerular y evaluar el estado renal del individuo. Por ejemplo, el número 1 dice: los aspectos básicos de las exploraciones complementarias utilizadas en la valoración de la función renal son: 1. La determinación de la creatinina sérica no debe utilizarse de forma aislada para valorar el nivel de función renal. Ese es un nivel de evidencia A. 2. En la práctica clínica habitual, el filtrado glomerular debe estimarse a partir de las ecuaciones basadas en la creatinina sérica. Acá están las ecuaciones. Mejor que en el aclaramiento de la creatinina con recogida de 24 horas. Solo en situaciones especiales como malnutrición u obesidad, enfermedades musculoesqueléticas
dietas especiales, cirrosis, amputación de extremidades y otras, debe calcularse el aclaramiento de la creatinina. ¿Se entiende? Porque el aclaramiento de la creatinina en esas condiciones de patología es muy diferente al aclaramiento de la creatinina en condiciones ambulatorias. Y en estas condiciones de la recolección de orina de 24 horas, lo que nos habla este artículo es de la gran cantidad de variables que puede tener la valoración de creatinina de 24 horas para medir el nivel de filtración glomerular. Más todavía, finalmente, lo que menciona este artículo es, por ejemplo, en el 9, tras constatar en 2 de 3 ocasiones, en un plazo de 3 a 6 meses, la presencia de microalbuminuria, se debe monitorizar periódicamente para valorar la evolución del daño renal y este se convierte en un nivel de evidencia muy importante, un nivel de evidencia alto. Y es posible detectar microalbuminuria así, en orina eventual, si hoy nos hiciéramos nosotros un examen general de orina. Probablemente nos llevaríamos una sorpresa de ver que probablemente algunos de nosotros tienen niveles sumamente pequeños de microalbuminuria. Diremos, bueno, pues que hice mucho ejercicio, es que estoy comiendo mucho huevo, es que estoy comiendo mucho frijolito, ¿verdad? También la dieta influye mucho. Pero si detectamos, como dice esta indicación, de manera recurrente la presencia de microalbuminuria, debemos tener observación del nivel de filtración glomerular. Y ahí viene pues una serie de datos bibliográficos que ustedes pueden compartir sin problema. Entonces vean ustedes, si nosotros tenemos la oportunidad de que con un examen general de orina evaluamos la relación albúmina-creatinina y más en una orina eventual, podríamos clasificar los criterios o observar los criterios que pueden derivar a un paciente en un problema de enfermedad renal crónico o bien un problema nefrótico con otras situaciones que pueden ser manejadas a tiempo por ustedes los médicos. Ven ustedes, aquí están los criterios de clasificación de los niveles de albuminuria y aquí están los criterios de clasificación del filtrado glomerular. Esta tabla lo que nos trata de decir es la correlación que hay del filtrado glomerular respecto a la cantidad de albúmina presente en orina. Y vean ustedes, cuando está normal o ligeramente elevada, que es menor a 30 miligramos de la albúmina por gramo de la propia albúmina medida séricamente, entonces tenemos que este coincide de acuerdo con los niveles de filtración glomerular con algunos parámetros. ¿Con qué regularmente se pide que se haga la medición del filtrado glomerular? Con la inulina. La inulina nos facilita porque es un disacárido que perfectamente se excreta sin tener el metabolismo intermedio. También se puede medir el filtrado glomerular con radioisótopos o bien con medios de contraste. Todos caros, todos complicados, todos requieren un proceso de preparación. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer la correlación de la presencia de albúmina en orina, en lugar de recurrir a procedimientos o más invasivos o más complicados, pues bueno, para la práctica médica resulta muy conveniente. Pues lo que decíamos hace rato en la presentación, ni modo, los niveles de microalbuminuria se incrementan derivados de un problema de filtración glomerular que ya no está reteniendo la albúmina. Y ese problema se observa sobre todo cuando hay daños de tipo constante, inclusive por la glucosilación, como decíamos, en los casos de diabetes. ¿Por qué los casos de glucosilación son tan complicados? Porque generan disfunción de las
valga la expresión, la función básica de filtro y de retención de sustancias. El sedimento. ¿Por qué le llamamos sedimento? Pues porque decimos que la práctica clínica, o mejor que la práctica de laboratorio, requiere de concentrar los elementos fuertes presentes en la orina. Y para concentrarlo, el método adecuado es la sedimentación mediante la centrifugación. Y esto es algo muy importante porque realmente es indispensable que siempre se haga sedimentación. La respuesta actual es no. ¿Por qué necesitamos centrifugar? Para concentrar, para hacer más rápido y más ágil el estudio. Pero si tenemos la capacidad de hacer análisis muy veloz, que en lugar de leer 10 campos pudiéramos leer 100, que en lugar de leer, por ejemplo, 20 campos microscópicos pudiéramos leer 600, no tendríamos necesidad de concentrar. Pero eso para el ojo humano, para la práctica humana, es imposible, literalmente. Se podría, pero quizás en un par de horas, ¿verdad? Ya cuando la orina ya se secó. En este caso, los instrumentos automatizados que les presentamos tienen esa capacidad y lo vamos a ver. Bueno, definitivamente el sedimento nos sirve para confirmar un diagnóstico y hacer diferenciación entre las diferentes entidades, como por ejemplo, pues nos ayuda a ver si hay hematuria, si hay proteinuria, para hacer correlación, perdónenme, con estos parámetros, ¿no? Y podemos ver si hay leucocitos, si hay glóbulos rojos. Indicación: la orina mínimo debe tener una acumulación en vejiga de 4 horas. Por eso se pide la primera de la mañana, y es como mínimo. Y ahorita les explico por qué. Y máximo 2 horas después de su excreción si se conserva en fresco. ¿Por qué es importante que la orina se acumule en vejiga en práctica o durante prácticamente 4 horas? ¿Qué buscamos en la orina? Buscamos indicadores. Y esos indicadores se detectan con la tira reactiva. Y la tira reactiva no es otra cosa más que una gama de pruebas bioquímicas, la mayoría enzimáticas. Y resulta que si buscamos bacterias, lo primero que esperaríamos es que la tira reactiva nos indicara probablemente presencia de nitritos. Y los nitritos son el resultado de la transformación, la reducción de nitratos a nitritos. ¿Recuerdan la fórmula de los nitratos? NO3. Tiene 3 oxígenos. La fórmula de los nitritos, NO2. Tiene 2 oxígenos. ¿Cuál estará más oxidado? El NO3, ¿verdad? El nitrato. ¿Y cuál estará más reducido? El NO2, el nitrito. Pero resulta que eso se lleva a cabo para que la bacteria pueda respirar. ¿De dónde va a sacar el oxígeno si la vejiga es anaerobia? No hay manera. Ahí no hay oxígeno, no hay burbujas, ¿verdad? No hay oxígeno. Por eso, las bacterias que tienen la posibilidad de utilizar esa ruta respiratoria, de utilizar los nitratos tomándoles un oxígeno para poder vivir, necesitan expresar su arsenal bioquímico después de unas horas. Si no tuvieron ese tiempo, aunque haya bacterias, no se van a expresar. Regularmente las bacterias que generan esto son las enterobacterias. ¿Son raras las enterobacterias en una infección urinaria? No, al contrario, son las que regularmente están presentes. Raros son los cocos, ¿verdad? Raros son las bacterias gram positivas, aunque lleguen a haber. Pero lo común es la gram negativa enterobacteria. Por eso se necesita ese tiempo, para no tener discordancias, porque en el examen general de orina pueden verse muchas bacterias al microscopio y no tuvo nitritos. Es más, eran bacilos gram negativos. Si no tienen nitritos, ese laboratorio no sirve. Híjoles, cuando probablemente el problema está no en el laboratorio, sino en la calidad de la muestra y en el tiempo de recolección, ¿no? Eso es sumamente importante. Bueno, no solamente eso, también hay otros procesos metabólicos que deben habilitarse, como por ejemplo el tema de los leucocitos. Aunque están presentes,
pues también la esterasa leucocitaria tiene que manifestarse mediante una producción exacerbada y una liberación. Entonces, cuando hay leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y de repente no se encuentra esterasa leucocitaria, también encontramos ahí una disparidad que se puede explicar también por el tiempo. Es más, volviendo a los nitritos, a veces hay un montón de bacterias gram negativos y la tira, como dijimos, ya no nos leyó nada de nitritos y estamos seguros de que es una infección de vías urinarias por una enterobacteria. Y resulta que en este ejemplo que le estoy poniendo, de máximo 2 horas, sí hay una gran cantidad. Y están expuestos allí a la orina, las muestras, por ejemplo. Expuestos a la orina las bacterias. Y muchas veces la recolección de la muestra es muy tardía. Resulta que las bacterias ya estando, el proceso de la muestra, perdónenme, las bacterias estando en plena expresión enzimática, no solamente transformaron los nitratos a nitritos, también transformaron los nitritos en nitrógeno gaseoso. Ya no hay nada, ya no lo encontramos, pero se explica por el tiempo de proceso. Ajá. En fin, estas son las técnicas que utilizamos para hacer un examen general de orina automatizado. Existen 3, básicamente: las técnicas de flujo de imágenes, la citometría de flujo con fluorescencia y la citometría de flujo de tecnología de imágenes digitales. ¿Cuál es la que actualmente tiene el laboratorio? Esta, les voy a decir marcas. Por ejemplo, es el método que utiliza Sysmex. Este método que utiliza Sysmex no lee directamente los parámetros formes de la orina. Hace una transformación de señales de fluoroscopía. Esta señal fluorométrica la transforma con algoritmos en señal morfológica. No es imagen real, es una conversión algorítmica. Perdón, regreso. Complicación para identificar muy bien los cristales, pero más complicación para identificar los cilindros. Y los cilindros pues, son evidentemente, la mayoría de ellos, patognomónicos de alguna enfermedad. La otra, la imagen digital. La imagen digital, ejemplo, el método que utiliza Roche. Y la imagen digital observa desde el microscopio, porque tiene un microscopio integrado, o un objetivo integrado, hacia el fondo de la muestra. Y al poner ese microscopio o ese objetivo desde arriba hacia abajo, sucede un fenómeno muy importante que se llama overlapping, o bien superposición de elementos formes. Hoy están tratando de corregirlo, pero existe el problema. Y ese problema hace que elementos que oscilen entre 6 y 20 micras, que son prácticamente todos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, lleguen a confundirse. Es sumamente importante. Entonces, el grado de falsos positivos es muy alto, etc. Lo que tiene la máquina, que actualmente con la cuenta de laboratorio ARCA, es esta tecnología. Vean ustedes, el flujo se genera mediante una lámina que equivale a la cámara de coba que ustedes vieron por la guía. Y es captado, o es mejor dicho, leído con un microscopio de alta potencia, de 40 aumentos, como lo hace el método convencional. Y luego, eso es captado por una cámara de alta definición. Lo que está pasando por ese flujo está siendo capturado por el objetivo microscópico. Y eso lo manda a una cámara de alta definición. Entonces, es lo que hace el operario, observar al microscopio. En este caso es una cámara. Está capturando todas las imágenes. ¿Cuántos campos microscópicos dijimos que la guía recomienda? Recomienda 10 campos microscópicos a 40 aumentos, perdón, 20 campos microscópicos a 10 aumentos,
y 10 campos microscópicos a 40 aumentos. Esos 10 campos microscópicos deben ser registrados, así como cuando contamos con el pianito de hematología. Y luego, ya que se tiene el registro, se promedian y luego se emite un número promedio. Tantos leucocitos por campo. Nada de que de 2 a 4, nada de que de 4 a 8, no. ¿Cuánto? ¿Por qué lo acostumbramos decir así? Pues también por facilidad, ¿no? Para no hacer más cálculos. Es más, a veces ni siquiera contamos de 2 a 4. A veces quizás contamos más o contamos menos, pero lo voy a poner así, que acabo, aquí dejamos al médico como con la duda, ¿no? ¿Estará infectado o no estará infectado? Total, ahí que lo vea, ¿no? Que clínicamente saque el resultado. Muchas veces sucede en el laboratorio. De lo que se trata es que no se cuente así. La guía dice muy claro, promedia. Y una vez que promediaste, emite el reporte. Aquí, afortunadamente, no tenemos la necesidad porque todo lo contó. ¿Cuántos campos microscópicos contó? En un minuto de alto aumento el aparato, 820 campos microscópicos. ¿Necesita centrifugar? No. Saquemos cuentas. Si lo que leemos de manera tradicional son 10 campos de alto aumento para contar, de una orina concentrada 10 veces, entonces es como si leyéramos 10 por 10, 100 campos. A eso equivale si no se centrifugara la orina. ¿Cuánto leyó este? 8 veces más, porque leyó 820 campos microscópicos y en un minuto, quizás nosotros hubiéramos leído 100 campos en unas media hora, 20 minutos, ¿no? Esa es la gran ventaja de esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo clasifica de acuerdo con tamaño, de acuerdo con forma, de acuerdo con textura y de acuerdo con refringencia ante la iluminación. Entonces la clasificación lo hace muy, muy precisamente. Entonces, ya una vez que lo leyó, fíjense lo que hace. Emite el reporte, pero no solamente emite el reporte, lo expresa en la pantalla, que también es de alta definición. Esa pantalla tiene todos los elementos formes contados u observados. Y puede amplificarse y puede mandarse al reporte. Porque si el laboratorio le reporta un cilindro de esos serios, hablo de los cereos, un cilindro serio, pues ustedes querrán confirmar eso. Oye, ¿de veras tiene un cilindro serio? Esto me habla ya de un problema muy importante de enfermedad renal. Y el laboratorio va a poderlos invitar a decir, cuando gustes, observa la imagen, porque registra, tiene 3 teras de capacidad, registra cientos de miles de exámenes. Y al lado que llenó esos cientos de miles, creo que son como 100,000. Empieza con el 1 de nuevo y lo va sobreescribiendo. Una de las características de las muestras de orina analizadas en el laboratorio es su rápida desaparición de la posibilidad de revisión. En este caso no. En este caso se queda. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en la computadora, en la memoria de la computadora con todo e imágenes? El tiempo que el laboratorio decide. Entonces esto es sumamente importante, porque se podrán observar. Oye, que observé cristales. De acuerdo, ven y observarlos, ¿no? Entonces ustedes van a poder contar con un reporte escrito que va a tener los parámetros que va a arrojar el laboratorio, más las imágenes, si es que así lo configura. Y todo se hace con una retroalimentación de inteligencia artificial. Para que este aparato pueda identificar las imágenes, tuvo que pasar por un proceso de retroalimentación de imágenes. Ajá. Se puede. ¿Qué tal cuando haces búsqueda ahora en Google por imagen? Google lo hace así. Yo le pongo una imagen ahora en internet y me busca todo lo que sea esa imagen. Ah, esto es igualito. Esto es igual. Y cada vez mejora. Porque cuando ustedes le preguntan, nos pasan el teléfono, ¿no?
Cuando ustedes le están dictando algo, él autocorrige, hasta que definitivamente casi habla como nosotros, ¿no? Eso es inteligencia artificial. Lo mismo sucede aquí. Cada vez que tiene el operario la capacidad de identificar y validar un resultado, el operario, con atributos adecuados, va a ir indicándole a la máquina lo que podría no ser lo más preciso. Porque recuerden que del sistema automático el operario es el sistema inteligente. Y le va a ir enseñando también a la máquina, oye, aquí, ¿qué crees? Comemos mucha tortilla, no te extrañe que haya un montón de cristales de calcio, ¿no? Y eso le va a ir diciendo el operario a la máquina, y la máquina va a ir aprendiendo, hasta que definitivamente sean prácticamente uno. Bueno, ahí viene un problema de factor de recursos humanos, ¿no? Porque el laboratorio tendrá que escoger al mejor químico, al mejor operario para darle la instrucción. No hay que castiguen, sino al mejor, ¿no? Y ahí está, ¿no? Más o menos en qué se fundamenta cada una de estas lecturas. Se captura, se clasifica y se reporta. Vean ustedes, estas son las clasificaciones básicas que hace el aparato. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, acúmulos de glóbulos blancos, células epiteliales no escamosas, células epiteliales escamosas, evidentemente los cilindros, ¿verdad? Espermatozoides, bacterias, mucina o moco, cristales en general, cilindros y alinos los diferencia de los patognomónicos, ¿sí? Y levaduras. Y una vez que se tiene esa clasificación basal, el aparato puede hacer su clasificación en glóbulos rojos dismórficos, espiculados, acantocitos, etc. O normoeritrocitos, para que el médico distinga si es una alteración de la morfología eritrocitaria después de excretada la orina por cuestiones osmóticas, o si es una alteración de la membrana del eritrocito derivada de algún daño que sufrió durante el paso por el tracto urinario. Y no solamente nos dice eso, nos dice con toda precisión, de acuerdo a la morfología, a qué altura se encuentra el daño. Si es a la altura de la cápsula de Bowman, si es a la altura de la pelvis renal, si es a la altura de los túbulos contorneados proximales, si es a la altura del túbulo recolector, si es a la altura del túbulo proximal distal, perdón, el túbulo distal, el contorneado distal, nos lo dice perfectamente. Y nos dicen a qué altura está la fuga de eritrocitos. Por eso esta clasificación del tipo de eritrocitos dismórficos requiere alta importancia, y el aparato les puede ayudar en eso. Las células epiteliales no escamosas, si son de epitelio de transición, si son de epitelio renal, etc. Los cilindros, si son granulosos, si son de grasas, si son de células como eritrocitos, como leucocitos. Las bacterias, si son bacilos o si son cocos. Los cristales no clasificados o generales, mejor dicho, si son de oxalato de calcio, si son de ácido úrico, si son de fosfatos, si son de otros cristales como cisteína, alguna tirosina, etc. Y claro, las levaduras, si se trata de pseudomicelio o bien de levaduras propiamente expresadas con posible germación. Entonces, combinando el FUS, que nos da todas esas características, nos puede reportar el aparato, la tira y los elementos formes 60 pruebas por hora. Suficientes para que se den con alta calidad estos resultados. Y ahí está. Esta es una observación literal del campo que captura el aparato. Se observan los elementos y desde luego eso se puede clasificar. Le da la oportunidad al operario que si este cilindro, por ejemplo,
no me lo clasificó adecuadamente, yo lo veo como cilindro granuloso, y él lo clasificó como cilindro hialino. Imaginemos esto. El aparato dice, pues aquí está, échale un vistazo. Y el operario puede tomar esta imagen y llevarlo a la clasificación donde propiamente podría estar mejor clasificado. ¿Eso se puede presentar? Sí, recordemos que son máquinas, recordemos que tienen una función de identificación basal, y recordemos que a las máquinas también hay que educarlas para que hagan siempre lo mismo y bien. Cuando ese movimiento se haga químico, dados los atributos del operario, usted va a ver quién movió un elemento forme para que luego se pueda hacer la retroalimentación. ¿Y por qué lo moviste? Pues ven, míralo, aquí está, esto es así, esto es asado. Ah, perfecto. Se va mejorando cada vez más la identificación. Bueno, ahí están imágenes, son reales, ¿verdad? Para que ustedes vean. Entonces, esto ustedes lo conocen mucho más que nosotros. Definitivamente, digo, mucho más que los químicos, los médicos conocen mucho más esto. Y vean ustedes, el valor clínico de la morfología de los elementos. La primera, los eritrocitos. Ajá. Pues ¿para qué nos ayuda? Para ver el origen del sangrado, si es glomerular o no glomerular. La morfología de los cilindros, ¿qué determina? Pues la aparición de una enfermedad renal, cilindros patológicos contra cilindros hialinos, de manera regular. Cuando hay una cantidad importante de proteínas en el tracto urinario, estas proteínas tienden a agruparse en esos cilindros, y tienden a agruparse sobre todo porque hay desprendimiento o liberación, mejor dicho, de una proteína que se encuentra en la etapa de la entre la pelvis renal y los túbulos contorneados proximales, que es la proteína de Tamm-Horsfall. Esta proteína envuelve elementos. Cuando el cilindro no tiene elementos envueltos, perfectamente se puede identificar como un proceso no patológico. Pero cuando el cilindro tiene elementos, ya ustedes pueden identificar qué tipo de elemento y en dónde se encuentran esos elementos. Los tipos de células en cilindros, ¿qué informan? Pues sangrado glomerular, inflamación glomerular, presencia de células epiteliales tubulares renales, que evidentemente tienen que ver con la integridad de la unión afectada por o una infección o por un proceso crónico derivado de la afectación de la glucosilación que genera evidentemente el aumento de la glucosa. Por eso es tan importante hablar de esto. Y bueno, ahí está una imagen. Ahí está lo que significa dismórfico, que ya vimos para qué nos puede ayudar. Los tipos de eritrocitos que pueden verse, las dismorfias que pueden observarse, y todo eso capturado por la cámara de alta definición. Ahí están los tipos de glóbulos rojos que puede representarnos, los normoglóbulos rojos o normoeritrocitos, los de medianas transformaciones citoplásmicas, los acantocitos, los espinocitos o espiculados. ¿Y de qué nos va a hablar? De todas estas patologías, inclusive, desde luego, de síndromes nefróticos ocasionados ya por un daño en la barrera renal. Sin duda alguna existen otras patologías en las cuales podemos encontrar glóbulos rojos dismórficos. El fumar en exceso, tumores, desde luego, traumatismos. Muchas veces los que practican ciclismo llegan a tener este tipo de problemas y aparición de una gran cantidad de glóbulos rojos dismórficos. Y desde luego, cuando se aplican medicinas y sobre todo anticoagulantes. Ahí se ven. Ven ustedes, esa es la calidad de imágenes que captura el instrumento. Sumamente claras, muy nítidas. Las infecciones bacterianas son perfectamente identificadas cuando hay presencia de leucocitos. Esto se hace un examen, o se hace esa identificación a través de un examen de retroalimentación. Observación de los leucocitos y observación de la reacción de nitritos en la tira reactiva. La otra, importantísima,
Si el sistema observa en la tira bioquímica presencia de nitritos y en la lectura de los elementos formes no ve leucocitos, el propio sistema químico les manda una alerta. Y esa alerta dice, revísate esto, porque estoy detectando aquí, pero acá no estoy detectando. Y viceversa. Cuando, por ejemplo, en el caso de las bacterias, si nosotros observamos nitritos, pero no es nitritos, la esterasa leucocitaria, perdón, observo leucocitos y no observo esterasa leucocitaria, nos manda la alerta. Lo mismo con los nitritos, observo muchas bacterias gram negativas o bien bacilos y no alcanzo a ver nitritos, nos manda la alerta para que podamos revisar. Los acúmulos de leucocitos, que también nos dan una indicación importante de infección del tracto epitelial, del tracto urinario, los diferentes tipos de células. ¿De qué nos sirve la clasificación de estos tipos de células? Pues del origen. Si son células glomerulares, si son células ya de los túbulos, tanto contorneado proximal, como de los túbulos recolectores, o bien de los túbulos contorneados distales. Es más, células que vienen de pelvis renal, estas que parecen como peritas, ¿no? Nos van a decir en qué nivel se encuentra el problema de la enfermedad renal. Ahí se ve. Y sin duda alguna el análisis de las células epiteliales, tanto escamosas como las no escamosas, nos van a dar una idea muy clara de en dónde se encuentra el problema de esa enfermedad. Los cilindros, como ya les había platicado, las estructuras cilíndricas, como les mencionaba, principalmente construidas por una mucoproteína, la alcan-fosfat, es secretada por las células epiteliales, y estas células epiteliales son las que cubren las alzas de Henle, los túbulos y desde luego los túbulos colectores. Diferentes tipos de elementos formes que pueden perfectamente identificar para saber si el tracto urinario está pasando por una lesión sólida, está pasando por una glomerulonefritis aguda, una crónica, una nefritis hidropónica. Todas estas entidades patológicas que perfectamente nos pueden decir en dónde se encuentra el daño de ese riñón. Las bacterias, definitivamente los bacilos son perfectamente identificados. Los cocos se reportan como sugerencia de cocos. ¿Por qué? Por su tamaño. Y se detectan como sugerencia de cocos porque existen partículas que tienen más o menos el tamaño de las bacterias cocoides. Entonces, cuando eso sucede, es altamente recomendable que el laboratorio dedique un tiempo para verificar si esas bacterias que son cocoides efectivamente son una infección o son causa de una infección derivada de una bacteria cocoide. Finalmente, en circunstancias fisiológicas, ven ustedes, esto es sumamente importante. La orina tiene un contenido bacteriano inferior a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En circunstancias fisiológicas se puede dar eso. Es sumamente importante que definitivamente, derivado de esto, tomemos en consideración tanto el tiempo de exposición de la orina como el tiempo del análisis. Porque las bacterias, al estar en un medio que sigue siendo nutritivo como la orina, siguen replicándose. Y podría darnos la indicación de una infección cuando podría no tratarse de una infección. Por eso, el tema de la automatización procura eliminar esos sesgos que se dan cuando lo hacemos de manera manual. Y ahí está lo que les mencionaba, bacilos y cocos sugeridos. Así aparecen las imágenes de diferentes cadenas de cocos o cocos aislados, las imágenes de los bacilos, las imágenes de las levaduras, que muchas veces lo encontraremos en dos procesos sumamente importantes.
en problemas metabólicos tipo diabetes y en problemas de inmunosupresión importante. Las diferentes características, bueno, aquí están las imágenes muy claras, ¿no? Definitivamente podemos clasificarlas muy bien. Y ahí está, paciente diabético o bien infecciones vaginales en el caso del tejido femenino, los diferentes tipos de cristales perfectamente clasificables. Y aquí algo muy importante, fíjense que los cristales de calcio muchas veces los dejamos pasar como algo muy simple, pero ustedes saben que la fisiología y digamos que la fisiopatología del metabolismo de los cristales, como por ejemplo el calcio, involucran muchas funciones, sobre todo de tipo hormonal, particularmente la paratormona y desde luego la vitamina D. Y muchas veces el encontrar exceso de calcio en la orina nos da la indicación de que ha habido una eliminación prolongada de calcio sin su respectiva resorción. ¿Cuánto es lo que se debe reabsorber y cuánto es lo que se debe dejar salir? Depende mucho de la circunstancia hormonal que les platico, particularmente de la función de la paratiroides y de la capacidad de producción de vitamina D, que también hacen retroalimentación. Cuando hay oportunidad de tratar a un paciente para ayudarle a que excrete y se genera un tratamiento con, ejemplo, diuréticos, debemos tener mucha precaución porque al momento de que haya una cantidad importante de calcio, esta presencia de calcio pudiera generar un exceso que formara cristales. Esos cristales que se pueden acumular en el riñón y generar cálculos. Entre este tipo de mecanismos, ustedes los conocen muy bien, particularmente todo lo que tiene que ver con la furosemida, por ejemplo, para que pueda eliminarse, o bien cuando se pretende que se retenga el calcio, ejemplo, en los casos de los ancianitos, que ya no tienen tanta producción de la hormona paratiroidea, o que ya no tienen tanta exposición al sol y ya no producen tanta vitamina D, lo que se busca es retener calcio para evitar la osteoporosis. Y entonces se generan o se dan medicamentos tiazídicos para poder estar reteniendo calcio. ¿Cómo lo medimos eso? Pues se puede, en una orina eventual, se puede perfectamente detectar el nivel de calcio que tiene la orina. Y evidentemente, si hay hipercalciuria, muy probablemente estemos cursando con hipocalcemia. Y si hay hipocalciuria, muy probablemente esté cursando el paciente con hipercalcemia. Ese tipo de combinaciones nos lo permite observar una tira reactiva que tiene el sistema. Y en automático nos dice por dónde va nuestro paciente. Si estamos controlando la pérdida de calcio, por ejemplo, en los pacientes adultos, ¿no?, mayores, o si estamos controlando la salida de calcio para evitar el resto de la formación de cálculos. Con este tipo de prueba podríamos incidir en dicho control. Ahí están los tipos de cristales, el ácido úrico, los oxalatos, etc. Es mucha información. Creo que el laboratorio va a poder compartir muy importantes detalles con la comunidad médica, y esa bibliografía que aparece en la presentación químico para que puedan ustedes abundar en ella. Y definitivamente pues la conclusión es que el desplazar la tecnología manual o visual por los métodos de citometría de flujo plano definitivamente hace que tanto el personal en laboratorio por la velocidad como el personal médico estén mucho más satisfechos con los resultados. Que no haya problema con la detección de ningún elemento forme,
que el sistema evidentemente nos proporciona velocidad y capacidad exacerbadas para abrir nuestra oferta a otras comunidades, y que desde luego ahora ya nadie imagina un método manual para el ureanálisis. La automatización, sin duda alguna, va a incluir al ureanálisis y ese camino al futuro. El desarrollo de esta tecnología va de la mano con los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, como lo decíamos. Y listo. Definitivamente cualquier pregunta, cualquier comentario, el químico tiene nuestros datos y luego estamos muy a sus órdenes. ¿Dudas, preguntas, por favor? Sé que se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias.